Hola, amigas, amigos, mi nombre es Fausto, les doy la bienvenida a El Vórtice del Tiempo, su programa de divulgación histórica cultural de Puebla, México y el mundo. El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que se ha dejado un poquito atrás, en el sentido de que, por ejemplo, sabemos bien cómo fueron los viajes de los españoles a América hace unos 500 años, en el momento del descubrimiento, pero se ha soslayado, se ha hecho a un lado lo que ocurría con los indígenas que hacían ese mismo viaje, pero al revés, de América hacia Europa. Entonces ahorita pues vamos a platicar un poquito respecto a lo que sabemos en este sentido. Quizás la más famosa de las personas que hicieron este viaje sea Pocahontas, que bueno, fue bastante complicado para ella, pero antes de ella hubo varios indígenas que hicieron pues justo esta travesía, y de Pocahontas, bueno, en un momento más adelante podremos abondar la historia de esta mujer. Ahorita nos vamos a concentrar sobre todo en los primeros años después de la llegada de los españoles, de las características justo de estos viajes. Verán, los primeros indígenas que hicieron justo esta travesía fueron llevados por Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón llega a América, va a observar pues la ventaja en materia tecnológica que tenían los españoles, y se va a aprovechar pues de esta circunstancia porque va a secuestrar pues algunos habitantes indígenas de la zona del Caribe, pues sabiendo perfectamente que pues las consecuencias iban a ser muy probable ínfimas, y los va a secuestrar, y a varios de ellos pues se los va a llevar al viejo mundo, ¿no? A España. Tenía también, además, que demostrar pues justo lo que estaba sustentando en sus cartas, lo que estaba afirmando en sus cartas, de que las nuevas tierras pues eran ricas en minerales, en mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta intención, con este contexto, Cristóbal Colón va a ser pues el primer europeo que va a llevar población nativa indígena hacia España, ¿no? De donde él venía. De este viaje fueron 10 los que se llevó Cristóbal Colón a España. De estos 10, únicamente fueron 6 los que alcanzaron a entrevistarse con sus majestades allá en España. Los otros 4, algunos murieron durante la travesía, otros se quedaron en el puerto de Palos. La intención pues era lo que les platicaba, demostrarle a sus majestades pues la riqueza de lo que habían descubierto en nombre de ellos. Y había también una segunda intención importante, porque después se volvería pues como una estrategia por parte de los exploradores españoles y de los conquistadores que aplicarían pues ya aquí en el territorio americano. La intención de llevarse a estos indígenas por parte de Cristóbal Colón era que ellos también, justo en este viaje, en este pues intercambio cultural con los españoles, aprendieran sus costumbres y sobre todo su idioma, para que en los viajes de regreso, en las siguientes exploraciones, los españoles los utilizaran como lenguas, que era como se les decía a los traductores, y la comunicación fuera un poquito más sencilla, más rápida con las poblaciones nativas que ellos estaban descubriendo. Entonces pues estaba esta doble intención, al menos en este primer grupo de indígenas llegados a América, ¿no? Que conocieran a sus majestades, que sus majestades los conocieran a ellos, y que aprendieran el lenguaje propio de los españoles. Luego hay un segundo grupo que resulta interesante también como para analizar, de indígenas que viajan de América hacia Europa, que es el que se lleva Francisco de Montejo y Alonso Hernández Portocarrero. Este grupo de indígenas fueron 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. Aquí haciendo un breve paréntesis cultural, Alonso Hernández Portocarrero de hecho fue la primera pareja de Malintzin después de la batalla de las autoridades indígenas de la región. Los señores nobles de la región les van a regalar a los españoles 20 mujeres indígenas como para hacer la paz justamente con las huestes españolas, y una de esas mujeres pues era la mismísima Malintzin, ¿no? La Malinche. Cortés va a repartir estas mujeres entre sus capitanes, y a Alonso Hernández Portocarrero le va a tocar la Malinche, ¿no? Posteriormente, bueno, Cortés se da cuenta de la valía de esta mujer y pues se la va a quitar, y bueno, la va a empezar a utilizar como lengua, como traductora. Cierro ese paréntesis cultural, y abro otro porque Francisco de Montejo, un poquito de chismecito, Francisco de Montejo fue el conquistador que se encargó de someter a la población maya unos años después de la caída de México Tenochtitlán, ¿no? Él junto con su hijo y su sobrino
los Montejo, que bueno, hasta tienen una avenida muy importante allá en Yucatán, van a ser los conquistadores de la civilización maya, ¿no? Ahora sí ya cierro el otro paréntesis cultural. Este grupo de 6 indígenas fueron capturados en Zempoala. La ciudad de Zempoala también fue una ciudad importante en el proceso de conquista, porque va a ser pues la primer gran ciudad aliada de las tropas españolas. Originalmente estos 6 indígenas iban a ser víctimas de sacrificio. En esta lógica, a Hernán Cortés pues se les hace fácil salvarles la vida y se los lleva junto con los enviados Portocarrero y Montejo a su majestad. Se sabe que estuvieron 17 meses allá en España, es decir, no fue una temporalidad pues corta, estuvieron bastante tiempo, y durante su estadía todos los gastos, por cierto, que generaban pues fueron sufragados incluso por la corona, y los vistieron también a la usanza española. Llevaban ropas de tradición española, incluso algunos de ellos ropas pues bastante finas, y los anduvieron paseando pues por España con la intención de entrevistarse también con su majestad, ¿no? Con Carlos I de España, Carlos V para los chocolates. Después de esta travesía regresarían finalmente a territorios americanos, aunque bueno, 2 de ellos morirían justamente en el viaje y solo regresarían 4 de estos nativos indígenas. Y luego de aquí hacemos otro salto con una tercera comitiva mucho más nutrida que las anteriores que les he venido platicando. Esta comitiva llegó a España por ahí de 1528 y fue llevada a España por el mismísimo Hernán Cortés. Fue más numerosa en el sentido de que quienes fueron, digamos, acompañando a Hernán Cortés fueron indígenas de la alta nobleza mexica de aquellos años, que había sobrevivido pues a la guerra de conquista. Sabemos que uno de estos altos nobles indígenas pues era el mismísimo hijo de Moctezuma, Don Martín, que fue acompañando a Hernán Cortés bajo la intención, bueno, de que conociera a sus majestades y de pedir pues algunos tratamientos especiales, sobre todo en cuestión de tierras, por su pues ascendencia noble. Dentro de la comitiva, aparte de bueno todos estos nobles que fueron acompañando a Hernán Cortés, iban mujeres de piel muy blanca, como las describen, jugadores de juego de pelota, iban también especie de malabaristas, cirqueros, se encargaban de hacer una especie de suertes con palos de madera en sus pies, iban malabareando pues justamente estos palos de madera. Enanos también sabemos que iban, digamos, dentro de esta comitiva, sí, una comitiva bastante extraña, la que llegó también allá a España. La mayor parte de esta comitiva, de hecho, regresó a la Nueva España apenas un año después, cumplidos, se regresan, aunque antes algunos de ellos fueron llevados incluso a la Santa Sede, pues para conocer a las autoridades religiosas, al Papa, bueno, creo que sería al revés, para que el Papa los conociera justamente a ellos. Y quienes se quedaron más tiempo, pues fueron justamente los nobles que acompañaban a Hernán Cortés. Misma dinámica que con el grupo anterior, se tenía la costumbre que la corona española, por órdenes expresas de su majestad, sufragara los gastos de estas comitivas y también, sobre todo a los nobles por supuesto, que los vistieran con ropas finas, también muy de la usanza de la nobleza española de aquella época. No todos regresaron, hubo algunos que se quedaron bastante tiempo, como Hernando de Tapia, hijo de Andrés de Tapia, que regresó por ahí de 1536, bastantes años después. Breve paréntesis cultural, Andrés de Tapia, no confundirlo con Andrés de Tapia, encomendero de Cholula. Había un Andrés de Tapia que después de la muerte de Cuauhtémoc fungió con el cargo de Tlatoani Mexica por órdenes de Hernán Cortés. Su hijo pues fue justamente el que viajó a España dentro de esta comitiva de Cortés. Y ahora vale la pena detenernos para reflexionar un poco sobre estos viajes, les comentaba al revés, de indígenas de América hacia España. Al menos durante esta primera etapa, porque después cambiarían un poco las cosas, pero bueno, luego lo abordaremos. Pero al menos en esta primera etapa que les acabo de platicar con estas 3 comitivas de Colón, de Portocarrero y de Hernán Cortés, creo que es fácil darnos cuenta de que estos primeros indígenas que llegaron a España, al continente europeo, lo hacían más que nada sobre todo como curiosidades
para los europeos de aquellos años, sobre todo para la nobleza española de aquellos años. En la última comitiva, la de Hernán Cortés, tenemos registros de que hicieron exhibiciones del juego de pelota para que los españoles pues se entretuvieran, se regodearan viendo esta tradición cultural de los indígenas aquí en lo que ya se empezaba a llamar la Nueva España. Si bien es cierto, hay algunos casos, como por ejemplo los primeros indígenas que llevó Colón con la intención de que aprendieran el castellano, y los nobles indígenas que llevó Hernán Cortés también para negociar algunos beneficios con las autoridades españolas. La mayoría de ellos, pues sobre todo, llegaron con un afán de satisfacer la curiosidad de la nobleza española, que pues a final de cuentas estaban sufragando las expediciones, estaban sufragando pues buena parte de los viajes que estaban haciendo los exploradores y los conquistadores. Sabemos también, por la información que hay, que en su mayoría, de manera general, creo que el recibimiento fue bueno, los trataban bien, cubrían sus gastos, los vestían a la usanza española. No obstante estas características, este buen trato que se puede alcanzar a ver en esta primera etapa, hubo algunos de ellos que sí resintieron el viaje, que resintieron el cambio de cultura, desde los alimentos, desde la manera de vestir, por supuesto desde el clima, desde que es probable también, pese al buen recibimiento, que pues fuera un recibimiento superficial y que en realidad la nobleza española no tuviera tantas ganas como de profundizar en un acercamiento cultural, y no tengo dudas de que lo acabaron resintiendo, y sería una de las razones por las que algunos de estos indígenas no regresaron jamás y acabaron pereciendo en estos viajes. Algo similar como a lo que le ocurrió a Pocahontas, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera aquí muy general, pues murieron de tristeza. Y lo menciono así como tal porque sabemos que no fueron los únicos. En los siguientes años posterior a esta primera etapa se contarían por miles los indígenas que hicieron el viaje de América hacia España, y en tanto que fueron más, sabemos también que fueron más los casos de aquellos indígenas que pues no se pudieron aclimatar a la nueva cultura, a los nuevos territorios, y que acabaron dejando su vida en estos viajes. Una historia un poco triste, pero creo que justo por eso vale la pena conocerla, por el desconocimiento que hay alrededor de esta otra parte, digamos, de la historia, contada pues desde los ojos de los indígenas de aquellos años. Bueno, creo que por el programa del día de hoy aquí la vamos a dejar, con la promesa de continuar con este tema. Si les gustó, pues comenten ahí en la cajita de comentarios, háganos observaciones, aportes de lo que sea que ustedes conozcan. Les encargamos, como siempre, que le den mucho amor a este video, compártanlo, denle like, suscríbanse a Ambas Manos al Aire, síganos en nuestras redes sociales de Ambas Manos, de Vulgata en Instagram. Les doy las gracias, nos estamos viendo pronto, bye.